Sí. Muy buenas tardes. Vamos a ir con el tiempo de la palabra del Señor. Pueden abrir sus boletines en la parte interior. Y en esta tarde vamos a iniciar el estudio de un libro que se llama Primera de Pedro, Primera Carta de Pedro. Entonces, el título que le pusimos se llama Alégrate. Entonces, muchas veces traemos problemas ahí en la cabeza por situaciones financieras o familiares o cualquiera de esas. Te invito a que puedas escuchar este mensaje. Este mensaje nos invita a alegrarnos, a poder cambiar nuestro rostro. Sabemos que ahora estamos con el famoso cubreboca y no podemos ver si se sonríen o no, ¿no? O nos están sacando la lengua quizá. Pero te invito a que podamos alegrarnos y ser felices en esta tarde. Muy bien, vamos a ir con una introducción acerca del libro, que yo creo que es muy importante, así podemos tener una mayor panorama de lo que es el libro. Vamos a ver que como introducción, para nosotros es muy obvio que el autor sea el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, vamos a ver que fue quien escribió esta carta. Y ahí podemos encontrar que hay mucho argumento fuerte y temprano acerca de los padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Eran la segunda generación después de los apóstoles, llamándose Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Todos daban por hecho que el escritor de esta carta humano fue el apóstol Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque hay críticos que van a decir que no fue el apóstol Pedro. ¿Y sabes qué argumento van a usar y lo vamos a responder? El griego que se escribió la primera carta de Pedro es un griego de estilo muy pulido, muy intelectual, muy bien hecho. Y sabemos que Pedro era un pescador. Entonces, muchos dicen, no puede haber sido Pedro porque ese griego es muy, muy pulido, de un escriba. Entonces, tú y yo vamos a responder lo siguiente. En Tierra Santa, en esos tiempos, se hablaban 3 idiomas: arameo, griego y hebreo. Pablo era un pescador y por lo tanto tenía que saber el idioma en el cual se ejercían, que era el griego, y por lo tanto para ejercer la economía tenía que hablar griego. Podemos decir que su griego era muy tosco, estoy de acuerdo, pero con los años fue perfeccionándose y Segunda de Pedro nos habla de ponerle virtud, ponerle conocimiento. Si esta tesis que estoy diciendo ahora, que fue Pedro y fue mejorando en su griego, nos enseña el sacrificio y la importancia de seguir creciendo intelectualmente. Eso es una gran posibilidad. Y otra posibilidad es lo que dice Primera de Pedro 5:12, que Silas fue su ayudante. Muy probable que Silas fue su secretario, fue su escriba para poder darle a esta carta un toque de un griego muy pulido. Así que el autor, como vemos aquí, podemos llenar en tus boletines, que fue Pedro. Y si alguien te dice que no lo fue, puedes decirle, ¿sabes? Los primeros padres de la iglesia, o sea, como lo que aparece ahí, Ireneo, Tertuliano, Clemente, Orígenes, dicen que fue Pedro. Además, si salen con el argumento de que su griego es muy pulido, bueno, Silas pudo haber sido quien habrá escrito la carta mientras Pedro le contaba la historia. Voy a pedir que el jueguito lo guarden, sí. La audiencia.
La audiencia en el primer versículo está allí. Y la audiencia son creyentes que vivían en diferentes zonas. Se nos fue la imagen, allí está. Si puedes ver, actualmente esta zona pertenece al estado, al país de, a ver si alguien lo reconoce, la forma, abajo de Europa, Turquía, muy bien. Es perteneciente a Turquía y todas las ciudades que menciona allí. ¿Pueden guardar ese juego, por favor? Si alguien me ayuda. Entonces son creyentes principalmente gentiles de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Menor y Bitinia, actualmente Turquía. Muchos de ellos estuvieron en Pentecostés en el Hechos capítulo 2. Vamos a ver la fecha. La fecha que se proporciona aquí es el año 60 al año 64 después de Cristo. Estamos bastante seguros que es esa fecha porque en el año 67 o 68 fue la muerte de Pedro, el martirio, impulsado todo por el César de aquel momento que se llamaba, ¿alguien me lo dice? Y se gana un brownie. Nerón, por allí escuché, Nerón. Entonces Nerón fue el emperador que ya vamos a escuchar un poquito después qué es las cosas que hizo, pero fue allí el César cuando Pedro murió. Pedro murió en el año 68 aproximadamente. Entonces esta carta es escrita entre el año 60 y 64. El lugar de esta carta, vamos a ver la siguiente diapositiva, en primera de Pedro 5:13, que dice que les manda saludos desde Babilonia. Hay 4 posibilidades. La primera es una Babilonia egipcia, pero esa ubicada obviamente en Egipto. Esta se refiere a un cuartel militar romano, lo llamaban Babilonia. La otra Babilonia es la Babilonia mesopotámica, la que tú y yo hemos escuchado, donde gobernó Nabucodonosor. Josefo, que era un escritor de aquellos tiempos, decía que había pocos judíos ya en la Mesopotamia, en la Babilonia mesopotámica. Otro, Jerusalén. Entonces a Jerusalén también lo conocían como Babilonia. Pero ahí, como puedes ver en tu boletín, Roma es de tradición de larga data que Pedro se estaba refiriendo a Babilonia. Apocalipsis 14:17 también habla de Babilonia como Babilonia, Roma. Sigue siendo el punto de vista más probable y más generalizado. Entonces Pedro ya no estaba en Tierra Santa, Pedro estaba en la capital del imperio, en el lugar más importante de aquel instante. Entonces Pedro desde Roma está escribiendo ¿a quién? A creyentes que están sufriendo en todo el imperio, a creyentes que lo escucharon abrir el evangelio allí en Jerusalén en el día de Pentecostés y que estaban muriendo, entonces estaban sufriendo. Pedro escribe a estos hermanos que están en esta zona que ahora es Turquía. Vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Te invito a abrir allí tu Biblia y pedir la dirección del Señor. Señor, queremos rogar que tu palabra sea la que nos hable, la que nos dirija y podamos aprender en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Dios Padre los conocía, los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Versículo 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes,
pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense, de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme con tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban qué tiempo y en qué circunstancias se referirá el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que le predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Entonces el mensaje de hoy es alégrate, alégrate. Miren, Pedro estaba hablando a un grupo de hermanos que estaban sufriendo, estaban siendo confiscados sus propiedades, estaban sufriendo por la muerte de sus padres, por la muerte de sus hijos, gente que estaba teniendo problemas en todo el imperio por ser cristiano. Muy bien, Pedro les dice a estas personas, alégrense. En primer lugar, por su gran misericordia. Podemos anotar allí, por su gran misericordia, alégrense. La misericordia de Dios. Vamos a hablar qué es la misericordia de Dios. Miseria y cordia. Miseria es las personas miserables y cordia de corazón. Es el amor por el miserable. Cuando tú y yo tenemos misericordia es porque alguien que no se merece lo amamos. Y sabes que Dios tiene misericordia de mí, tiene misericordia de usted, porque somos miserables, porque somos los seres más injustos, porque en vez de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, hacemos lo que a nosotros se nos da la gana hacer. Y por lo tanto eso se llama injusticia. Y los animales cantan y los animales confían en Dios y Dios los provee y la naturaleza y los ángeles obedecen la orden de Dios, pero tú y yo no queremos. Entonces, esos seres miserables que somos nosotros, Dios tiene misericordia y manda a su Hijo, Jesucristo. Y ni siquiera para venir a enseñarnos, a dar la vida, a morir en nuestro lugar. Eso se llama misericordia. Entonces, la misericordia es el amor de alguien que no se merece. Es algo que tú y yo tenemos que aprender, a tener misericordia de aquel que no se merece. Muy bien, por su gran misericordia, dice, somos salvos. Somos salvos. Vamos a ver que en este pasaje, vamos a leer el versículo allí 2, Dios Padre los conocía, los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y ahora vivimos con gran expectación a causa de esa gran misericordia. En la obra de salvación estamos viendo que intervinieron las tres personas de la Trinidad. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Las tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Padre que nos conocía dice elige. El Hijo derrama su sangre en sacrificio y el Espíritu Santo santifica.
Entonces son las tres personas involucradas en la salvación del ser humano, en la salvación tuya y mía. ¿Te das cuenta el valor de esa salvación? Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrados en la obra salvífica tuya. Vamos a ver también que el hombre no tiene mérito alguno en esta salvación. Como podemos ver, es el Padre quien elige. Y vamos a mencionar un poco acerca de esta elección que muchas veces ha causado controversia por muchos siglos y no podemos solucionarlo ahora en 2 minutos, pero vale la pena mencionarlo. Algunas personas creen que esa elección es de un Dios soberano de una manera arbitraria. Otros creen que Dios en su presciencia, en su omnisciencia, pudo ver quién iba a salvarse y por lo tanto elige a ellos. Y otros dicen que en Jesucristo Dios elige a todo aquel que cree en Jesucristo. Eso es un tema que causa mucha controversia, pero ahora solo lo menciono y solo quiero decir mi punto de vista, que si queremos hablar de la elección, creo que tenemos que encerrarlo en el marco de los atributos de Dios. Entonces no podemos salir de esos atributos para poder explicar un poco de la elección. Vemos que Jesucristo es quien derrama la sangre y es el Espíritu Santo quien nos santifica. El hombre no tiene mérito alguno. Efesios 2, 8, 9. ¿Alguien me lo puede decir? Porque por gracia, versión 60, por medio de la fe, esto es no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando hablamos de la salvación, dice que no es por obras, no es depende cuán bueno es usted. No importa a cuántas personas diste de comer en la calle. Esas obras son buenas y valen la pena y Dios lo usa. Y somos salvos para hacer esas buenas obras. Pero esas buenas obras no nos ayudan a llegar al estándar de Dios. Dios es un Dios santo y desde nuestros pensamientos, nuestras palabras, hemos cometido pecado. Hemos pecado. Entonces tiene que involucrarse en este tema legal, espiritual, la misma persona de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, resultado de esa salvación dice que nacemos espiritualmente, porque estábamos muertos espiritualmente y nos hace nacer y nos convertimos en parte de su familia. Entonces, un miserable, que éramos tú y yo, dando la espalda a Cristo, desobedeciendo su palabra, no prestando atención a lo que Él nos hablaba, alguien así es perdonado, es limpiado sus pecados y es nacido de nuevo y se convierte en la familia del Señor. Versículo 10 al 12. Vamos a ver, estamos hablando de esa gran misericordia para salvación. Versículo 10 al 12, escuchen. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de la salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Entonces, aquí está hablando que los profetas, al ser inspirados, hombres escribieron este libro. Si alguien te dice que hombres escribieron este libro, dice la verdad, no está mintiendo. Hombres escribieron este libro, pero fueron inspirados por Dios, es decir, soplados. Dios les guiaba y ellos escribían. Pero saben que inspiración no es omnisciencia. Ellos no podían saber todo el plan de Dios. Ellos estaban escribiendo y de repente se preguntaban qué hacer, qué iba a pasar, con quién. Dice que ellos al saber de que el Mesías iba a venir, Dios mismo se iba a venir a entregar su vida, se empezaron a preguntar, pero ¿para quién? ¿Para quién va a ser ese tremendo regalo? ¿Para quién el mismo Dios va a tener que derramar su sangre? ¿Para quién? ¿Para quién? Imagínate ese tremendo espectáculo. Estos profetas se preguntaban ¿para quién?
¿Para quién es ese regalo? Yo llego con un juguete nuevo a mi casa o algo nuevo y mis hijos salen y me van a preguntar, ¿para quién es eso? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Entonces, imagínate, allí los profetas estaban escuchando que el Hijo de Dios iba a venir a morir y entonces ellos se preguntaban, ¿para quién es? ¿Te das cuenta que el regalo de la salvación no es algo tan sencillo? Que la salvación que Dios ofrece no es para despreciarlo. Es el mismo Dios a través de la persona de Jesucristo, clavado en una cruz, derramando su sangre para ti, para mí. Para que no vivamos como nos da la gana, sino podamos ver en la cruz el perdón de los pecados y poder tener una vida que le honre a Él. Vamos a ver que no solamente los profetas estaban intrigados por todo este regalo tan maravilloso, sino que también, escuchen, los ángeles. Versículo 12. Versículo 12 dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, a los profetas, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia, porque es una buena noticia, les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que le predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo, escuchen este regalo, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Y vamos a ver allí en tu boletín, vamos a ver acerca de estos ángeles. Las Escrituras revelan que los ángeles, puedes llenarlo allí, que los ángeles tienen un interés intenso en la salvación humana. ¿Escucharon? Tienen un interés intenso. Los mismos ángeles están sorprendidos cómo el dueño del universo, el creador del universo, va a entregar su hijo por seres miserables, como tú y como yo. Y los ángeles quieren ver eso, o sea, ¿cómo puede ser tanto amor? No pueden entenderlo. Y por lo tanto quieren verlo. Las Escrituras revelan que los ángeles tienen un interés intenso en la salvación humana. Observaron, miren los ángeles, a Jesús en su vida temprana, en 1 Timoteo 3:16. Se alegraron en la conversión de un pecador, Lucas 15:10. Se regocijan en el momento, en el canto de alabanza, en el día cuando todos los redimidos ya estén en el cielo, Apocalipsis 5. La expresión anhelar mirar de los ángeles significa inclinarse para mirar. Eso están haciendo los ángeles ahora, están inclinándose para mirar. Implica la voluntad de esfuerzo, incomodarse para obtener una mejor perspectiva. El tiempo específico utilizado significa una mirada continua en lugar de una rápida mirada. La Biblia no dice nada sobre la salvación de los ángeles, al contrario, lo aprenden de la iglesia, Efesios 3:10, y sirven a la iglesia. Entonces, aún los ángeles están ahí esforzándose para ver cómo un ser humano dice, Dios, reconozco que soy pecador. Y ese pecado me lleva a arrepentirme y aceptarte a ti, Dios, como mi Salvador. ¿Se dan cuenta que el momento cumbre que una persona acepta a Cristo como su Salvador, no solamente están tan contentos los líderes de una iglesia o familiares o personas que aman al Señor, sino también que ángeles están queriendo mirar cómo la cuenta de esa persona va a ser borrada a causa de la muerte de Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando de la muerte de Jesucristo, no estamos hablando de algo sencillo, simple, barato. Es la muerte del Hijo de Dios, del dueño del mundo, muriendo en una cruz. ¿Para qué? Para salvar a seres miserables como tú y como yo. Y si te incomoda la palabra miserables que estoy usando, bueno, es nuestra realidad. Somos personas soberbias que hemos dejado a un lado al autor y al diseñador de este mundo. Punto número B. Ya tenemos por su gran misericordia. Ahora vamos a ver por otra razón que te tienes que alegrar.
por su gran misericordia, que aún ángeles quieren ver, los profetas se intrigaban, el Hijo de Dios tuvo que morir, pero vamos a ver que vamos a alegrarnos por la esperanza. Él nos da una gran esperanza, una esperanza basada en algo importante. En la Biblia, la esperanza no es una ilusión, sino que una expectativa confiable. La esperanza que habla en la Biblia, que tengamos tú y yo tengamos esperanza, no es aquella esperanza que AMLO va a salvar México. No me meto en política, ¿eh? Entonces, esas son esperanzas humanas que de repente se pueden desaparecer. Pero la esperanza que nos habla la Biblia es algo confiable, algo comprobable, algo que ya lo hemos vivido y por lo tanto vale la pena confiar. Es una expectativa confiable. La sustancia de la esperanza está puesta en la herencia. Escríbelo allí. En la herencia. Es que hay una herencia. Hay una herencia ahora que conoces a Cristo como Salvador. Ahora que le pediste que sea el Señor de tu vida, hay una herencia. La palabra herencia, tristemente, hoy en día tenemos que escucharlo en medio de problemas, ¿verdad? Hay una herencia que tengo que ir a cobrar y tengo que viajar a mi país, a mi ciudad, y quizá allí tengo que estar en tribunales porque hay problemas para poder recuperar mi herencia. Quizá hubo orden y bueno, voy a recoger la herencia que me dejó mi abuelita. O etcétera, etcétera. Podemos escuchar la palabra herencia. Pero esta herencia es una herencia que contrasta de una manera increíble con cualquier herencia que te pueden dejar. Quizá te pueden dejar herencias de casas, terrenos, autos, o quizá problemas, ¿verdad? Pero vamos a ver que esta herencia es algo especial. En primer lugar, esta herencia es reservada en los cielos. Contrario a la nuestra, que muchas veces hay que pelearla para tener una reserva, ¿verdad? Ya está tu nombre. Si Cristo Jesús perdonó tus pecados algún día de tu vida, ya está tu nombre, escrito sin ningún problema de falta de ortografía. Tal cual te llamas, allí ya está tu nombre. Allí está preparado tu nombre para el banquete de las bodas del Cordero. Está preparado tu cama o tu nube, si vamos a descansar. Está preparado todo, reservada en los cielos. No necesitas ir a pelearte para que tu nombre esté en un pedazo de tierra. Ya está reservada. ¿Algún amén? Pero no solo está reservada, sino que esa herencia es pura y sin mancha. Contrastando a lo que ahora muchas veces una herencia que podemos recibir que trae problemas y hay que darle mantenimiento o hay que hacer muchos papeles, esta herencia es pura, sin mancha, a tu nombre. No necesitamos ir a alguna oficina a averiguar si va a ser o no va a ser mía, ya está a tu nombre. Y no solamente esta herencia no cambia ni se deteriora. Esta herencia no cambia y por lo tanto este mundo va cambiando y las cosas suben de precio y se deterioran, pero allá esta herencia no cambia. Así que por lo tanto te animo, trabaja, vive, respira, anda, suda para esta herencia. Las otras herencias van a llegar y que lleguen como el Señor quiere, pero esta herencia vale la pena luchar, vale la pena sudar, vale la pena, como estaban sufriendo estas personas allí en el Imperio Romano, que Pedro les escribía, están muriendo y están sufriendo. Y están sufriendo discriminación y el gobierno romano les está quitando sus propiedades. Pero no te importa, que no te importe, no te pelees con el gobierno si hace eso. Tenemos una herencia permanente en el cielo, les decía Pedro. Entonces, Pedro, esa misma palabra hoy llega a nuestra vida. ¿Estás peleando por una herencia? ¿Estás peleando quizá con personas, con familiares que capaz tendríamos que ser familia por una herencia? Hay una herencia mayor que está en el cielo. El concepto de herencia enfatiza la conexión familiar.
El concepto de herencia enfatiza la conexión familiar. Si el Señor te dice que te va a dejar una herencia es porque te está diciendo, eres mi hijo. Te amo mucho, te quiero, eres parte de mi familia. Tercer punto y último, ¿por qué debemos alegrarnos el día de hoy? No solamente por su gran misericordia que Él quiere salvarte, no solamente por la herencia que Él te ha dejado. Ya no podemos estar tan preocupados y estar sacándonos los pocos pelos que nos quedan por la herencia que queremos lucharla. No, hay una herencia mayor en el cielo, allí, sí. Y tercer punto, debemos alegrarnos a pesar de los problemas. ¿Y quién no tiene problemas hoy en día, no? ¿Y quién no tiene problemas financieros porque todas las cosas o cerraron o bajaron de precio, subieron de precio, pero hay problemas? Y todos tenemos problemas y no podemos terminar de pagar ciertas cosas y hay problemas con nuestros hijos y hay problemas de salud. Pero la verdad, nuestros problemas, cuando escuchamos qué le pasaban a nuestros hermanos en estos días, nuestros problemas se reduce a un pequeño grano de frijol. No es nada comparando a los problemas que traen. Pero Paul, no me regalaron mi iPhone 11 y por eso estoy enojado con mi papá y mi mamá. Permíteme decir que este libro, cada capítulo se refiere al sufrimiento y allí están los pasajes para que lo puedan leer después. 1, 6 al 9, 2, 19 al 25, 3, 8 al 22, 4 y el capítulo 5. Este libro habla acerca de los problemas. El ejemplo máximo de sufrimiento es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo recibió insultos, rumoraron de Él y Él siguió cumpliendo su propósito. El sufrimiento purifica la fe. El sufrimiento ayuda a que nuestra fe se purifique. Y ¿sabes qué? Usa una analogía, Pedro, y dice, para que sea purificado como ¿qué? Un material que todos queremos, el oro. Lo compara a la fe con el oro. Y que la prueba va a purificar a la fe y el fuego purifica el oro, ¿verdad? Entonces, está haciendo una analogía y está diciendo lo que es tan importante para los hombres, que es el oro en esta tierra, para Dios el oro está allí en el oro, está en el camino, en las calles. Pero, ¿cuál va a ser el oro allí en el cielo? La fe. Tu fe y mi fe es oro para el Señor. Cuando tú y yo tomamos pasos de fe, decidimos por fe, es oro en el cielo. Oro. Decir al Señor, por fe, Señor, quiero servirte, por fe voy a entregar mi vida a ti, por fe voy a hacer tales cosas, es oro puro para el Señor. Entonces vale la pena. Que estés acá, sentado en este lugar, es oro puro. Es obediencia al Señor, es un paso de fe. Es decir, Señor, quiero gastar gasolina, el funcionamiento de mi coche y aún más estar con un cubreboca en tu casa. Es fe. ¿Por qué? Porque obedecemos no dejando de congregarnos. Es oro puro. Cada vez que aplicamos la fe a nuestras decisiones diarias, es fe. Decir la verdad en nuestro negocio es fe. Confesar nuestro pecado es fe. Entonces, fe no solamente es aquel que cruza el mundo a predicar el evangelio allí en la selva del África. Fe es todo lo que te acabo de decir. Es poner la palabra del Señor en práctica en mi diario vivir. Y eso es fe. Y muchas veces nos va a doler, ¿no? Pero instruye al niño cuando es pequeño en su palabra, corrígelo. Es fe. Eso es fe. No corregirlo es falta de fe.
Muy bien, así que el sufrimiento purifica la fe. Los cristianos no nos gozamos, en los sufrimientos. No nos gozamos por los sufrimientos. Yo no conozco ningún cristiano que diga, ay, cómo me gusta sufrir, y que me latiguen, y que me den una paliza, y que mi esposa me haga lavar los platos, ¿no, hermano Francisco? El hermano sufre, me dice, a causa de... Entonces, no conozco un cristiano que diga, me gozo porque estoy sufriendo. A ninguno nos gusta sufrir. Pero acá el enfoque es que el sufrimiento, nos gozamos en el sufrimiento, no en sí por el sufrimiento, sino por la expectativa que ya vamos a estar con el Señor. Amén. Entonces ya vamos a estar con el Señor, eso nos lleva a poder tener gozo a pesar del sufrimiento. Siguiente punto, el sufrimiento quita la atención de las recompensas de este mundo a recompensas permanentes. Entonces el hecho de sufrir muchas veces nos lleva a ver al cielo. El peso de gloria en el cielo nos trae el sufrimiento. Mientras muchas veces cuando no sufrimos estamos muy bien, apuntamos muchas veces a tener las recompensas de este mundo. Por último punto y nos vamos a la siguiente parte de este día. Vamos a ver que Pedro era el más indicado para hablar de este tema del sufrimiento. Pero vamos a ver un poquito del sufrimiento de aquel momento. Cristianos eran considerados una amenaza no adoraban a los dioses romanos, no adoraban a César, deberían adorar al emperador, no lo adoraban los cristianos. Hubo un incendio en Roma provocado por Nerón para causar un enojo y usaron de chivo expiatorio, es decir, echó la culpa a los cristianos para que la gente del imperio odie a los cristianos. Entonces hizo quemar parte de Roma y muchos dicen que Nerón estaba tocando música, un violín en su cuarto mientras se quemaba la ciudad. Entonces Nerón rumoraba e impulsó el rumor de que en la Santa Cena, que los cristianos se juntaban en una manera privada porque estaban siendo perseguidos, había canibalismo. Entonces generó y provocó odio en la gente del imperio hacia los cristianos. Nerón hizo que muchos cristianos fuesen crucificados, cocidos en pieles, despedazados y tirados a perros salvajes para ser muertos, cubiertos con alquitrán, suspendidos en postes, antorchas humanas en la noche. Entonces, esa era la realidad de muchos hijos de Dios. Y Pedro les dice, sí se puede, tengamos gozo. No en el sufrimiento en sí, sino que ya vamos a ir al Señor. Ya vamos a ir con el Señor. Y vamos a ver en el último punto, dice así, como receptor de persecución por tomar una posición, Pedro podía hablar con credibilidad y convicción. Hechos 5 describe cómo sufrió por su fe. Hechos 12 informa del encarcelamiento. Finalmente los romanos crucificaron a Pedro boca abajo. La tradición dice que les dijo a sus ejecutores que se sentía indigno de morir de la misma manera que su Señor, por lo que le colgaron boca abajo. Entonces Pedro habla con toda la autoridad. Ya fui encarcelado, ya sufrí, ya vi a mi Señor sufrir. Ya lo traicioné, ¿para qué voy a seguir traicionándole? Así que hermanos, en todo el imperio tengamos gozo en las pruebas, porque esas pruebas están siendo purificadas, porque nuestra fe es oro en el cielo. Así que en esta tarde termino con ese mensaje. Nuestra fe es oro. Nuestra fe es oro en el cielo. Vale la pena seguir generando oro en el cielo, porque este oro de acá se va a acabar un día. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en el sufrimiento
a poder ver que es tu obra en nuestros corazones. Perdónanos porque muchas veces en el sufrimiento nos hemos quejado y no hemos aprendido, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a poder obedecerte a pesar de las circunstancias difíciles. En el nombre de Jesús. Amén.